Buenos días, hermanos. Pues vamos a iniciar con la escuela dominical. Yo no sé si tuvieron oportunidad de estar checando los estudios en línea, pero en la mañana estábamos estudiando el libro del profeta Daniel, ¿sí recuerdan? Y estamos ya en el último capítulo, en el capítulo 12. Entonces, vamos a dar lectura al capítulo 12 y vamos a recordar algunas cosas que ya hemos mencionado sobre este capítulo. Daniel capítulo 12, versículo 1 al versículo 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2 del capítulo 12 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El verso 11 lo vamos a escuchar en la versión de nuestro hermano Rosendo, la de las Américas. No la trae, ¿verdad? Perfecto. Lo voy a leer como se traduce correctamente, porque hay un problema de traducción en la Reina Valera 60. Dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, juntamente con la abominación desoladora, ¿se dan cuenta de la variante? Habrá 1290 días. Pero es que esa es la traducción correcta. Verso 12: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, el capítulo 12, hermanos, hace un énfasis con una frase en particular. La frase es el tiempo del fin. No sé si ustedes se percatan que esa frase aparece muchas veces. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el capítulo 12, versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, dice, hasta el tiempo del fin. Más adelante, en el versículo 9, se le vuelve a decir lo mismo: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en el verso 13 se le dice: y tú irás hasta el fin,
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, en el capítulo 12 tenemos muchas enseñanzas sobre el tiempo del fin. Una de ellas tiene que ver con lo relacionado al pueblo israelita, lo que va a acontecerle al pueblo de Dios en el tiempo del fin. En el Antiguo Testamento o en el tiempo de Daniel, obviamente los israelitas eran considerados el pueblo de Dios. Y en el capítulo 12, verso 1, se destacan 3 cosas que acontecerían al pueblo judío en el tiempo del fin, precisamente. 3 cosas que ya mencionamos hace 8 días, no sé si alguien las recuerda. 3 cosas que el pueblo judío iba a experimentar en el tiempo del fin. ¿Alguien recuerda al menos una cosa de lo que vimos hace 8 días en la escuela dominical? Pues el salvo un remanente, ¿no? Una parte del pueblo. Una cosa importante es que en el tiempo del fin habrá un remanente escogido por gracia dentro del pueblo judío que alcanzará salvación. Entonces el profeta Daniel ya nos explica que el pueblo judío no fue desechado completamente, porque en el tiempo del fin habrá judíos que se salvarán. Sí, la persecución también del pueblo. Número 2, otro aspecto a destacar es que en el tiempo del fin el pueblo judío, según el verso 1 del capítulo 12, iba a sufrir o sufrirá una gran angustia o una gran tribulación como nunca antes se ha visto en el mundo. Lo dice el verso 1, ¿verdad? Si lo ven con detenimiento. Y será tiempo de angustia, ¿lo ven? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y hay otro aspecto a destacar. Una protección especial. Una protección especial para este pueblo. Al principio del verso 1 se dice que Dios hará que se levante Miguel, el príncipe que está de parte ¿de quién? De los hijos de tu pueblo. O sea que en el tiempo del fin el pueblo judío sufrirá una gran tribulación. El pueblo judío alcanzará salvación, algunos, no todos, sino un remanente. Pero en medio de esa tribulación, esa angustia, el pueblo judío va a ser protegido. Y es por eso que a la fecha este pueblo, aunque es un pueblo pagano y es un pueblo perverso, no ha sido exterminado, porque en la providencia de Dios, Dios les ha permitido sobrevivir. Bueno, hermanos, pero en el capítulo 12, del verso 2 al verso 3, tenemos otra enseñanza relacionada al tiempo del fin. A ver si alguien se percata cuál es la enseñanza que aparece en el verso 2 y verso 3. Voy a dar lectura. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ya solo con esa frase deben imaginarse a qué se trata. Sí, la resurrección. Estamos hablando de la doctrina de la resurrección de los muertos. Dice del verso 2, unos serán levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. El verso 3 está enfocado únicamente a un grupo, solamente a los entendidos, como se le llama aquí. A veces se le llama los santos, a veces se les llama los salvos, pero aquí Daniel en su lenguaje apocalíptico le llama los entendidos, los iluminados. Una frase muy parecida a las que usaba Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga, lo cual significa el que entendió, haga, capte la idea, ponga por obra. Pero bueno, en el verso 3 se nos explica un aspecto más de la resurrección. Fíjense, los entendidos, ¿qué van a hacer? Resplandecerán, y los que enseñan la justicia a la multitud, que son los entendidos, como las estrellas a perpetua eternidad. Esto ya es en referencia, muy en específico, a la glorificación que se va a experimentar en el día de la resurrección. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo siguiente: la resurrección en la perspectiva de Daniel. ¿Qué aspectos destaca el profeta Daniel sobre la resurrección de los muertos? También, si notan en el verso 13, se vuelve a mencionar de manera indirecta la resurrección. Dice, y tú, Daniel, irás hasta el fin,
Pregunta, ¿Daniel llegó hasta el fin? Según este verso sí, pero ahorita no lo vemos. ¿Pero Daniel sigue en este mundo? ¿Cómo ven? Pues Vean el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, desde una perspectiva temporal y humana, todos los que murieron están en el polvo de la tierra. Desde una perspectiva trascendental, donde el tiempo no es un límite, todos los que murieron pues ya están con Cristo, ¿no? Pero entonces en el verso 13 se le dice a Daniel que él llegará hasta el fin. Y es que todos los seres humanos, sean buenos o malos, van a llegar hasta el fin. Porque en el día del fin, en el día de Cristo, todos van a ser levantados. Por eso se le dice, y reposarás, que es una forma de decirle estarás muerto. Y te levantarás, una forma de decirle vas a resucitar para recibir tu heredad al fin de los días. Quisiera pensar nada más el reposo. Ya ves que cuando Lázaro fue llevado al seno de Abraham, pues es el reposo, y está el reposo de Cristo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, en el aspecto físico, pues está en la tierra, ¿no? Sí. Pero en el aspecto espiritual, pues ya está en un lugar de reposo. Claro, es lo que queremos enfatizar, que cuando hablamos de la resurrección de los muertos, se tratan dos perspectivas. Daniel está usando la perspectiva temporal y la perspectiva espiritual también. Bueno, vamos a enfatizar 4 puntos importantes. Número 1, la resurrección es corporal. Hay que recordar eso porque es muy importante. La resurrección es corporal. Regularmente, hermanos, en los círculos espirituales y a veces en los círculos cristianos, se hace mucho énfasis en el hecho de que Dios se fija únicamente en nuestro espíritu y que Dios solamente está interesado en nuestro interior. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero la verdad es que Dios no solamente está interesado en nuestro espíritu. Dios no solamente está interesado en ver nuestro corazón y en trabajar en nuestro corazón, porque la Biblia, o al menos el cristianismo, nos enseña que Dios también está interesado en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Y aunque el cuerpo visiblemente y físicamente se está deteriorando y está declinando hacia la muerte, nuestro cuerpo es de mucho interés para Dios. Por eso cuando leemos al apóstol Pablo y dice, santifiquen su espíritu y su cuerpo. ¿Han visto eso? También en algún momento Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación. Sus cuerpos son templo del Espíritu de Dios. Sus cuerpos han sido comprados por precio. O sea, vean cómo la Biblia no solamente enfatiza el hecho de que a Dios le interesa nuestro espíritu, sino que a Dios también le interesa nuestro cuerpo. Y bueno, pensando en eso, hermanos, Dios nos ha salvado. Ya somos salvos, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma ya ha sido regenerada. Pero la pregunta es, a raíz de que creímos en Jesús, ¿nuestro cuerpo sufrió un cambio o no? ¿Cómo ven? A raíz de que el hermano Rafa creyó en Jesús, a raíz de que yo creí en Cristo, ¿mi cuerpo sufrió un cambio? ¿Cómo ven? ¿Físicamente hablando sufrió un cambio? Bueno, pues no, físicamente no vemos ni un cambio en mi cuerpo porque, bueno, el cambio que yo he sufrido de que creía en Cristo ahorita es el mismo cambio que ha sufrido cualquier joven, el cambio biológico de crecimiento nada más. es muy relativo. Imagínate una persona viciosa que estaba tirado así en el lodo, conoció a Cristo y efectivamente su cuerpo recibió un cambio. Claro, Sí, o sea, hay un cambio, por ejemplo, en una persona que era adicta a sustancias y después de que llegó a Cristo dejó las sustancias y su cuerpo se vio beneficiado. Pero hay personas que no han llegado a Cristo, han dejado la adicción y también su cuerpo se vio beneficiado, ¿no? Pero aquí lo que queremos enfatizar es el mensaje del Evangelio, así como transformó mi alma hace 10 años, ¿afectó mi cuerpo ya ahorita físicamente? ¿En algún sentido? ¿Sí? ¿En qué sentido?
La realidad es que no, hermanos. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, no cambió. Nuestro espíritu sí fue renovado, nuestra naturaleza fue cambiada, pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. La única diferencia es que nuestro cuerpo ahora ha sido comprado. ¿Se entiende? Ahora, ¿nuestro cuerpo sufrirá un cambio en algún momento? El asunto es que sí. Por eso somos salvos ya y aún no. ¿A qué me refiero? ¿Somos salvos ya? Sí. El espíritu ya ha sido renovado y aún no. ¿A qué me refiero? El cuerpo aún no ha sido glorificado. Entonces Daniel capítulo 12, verso 2, cuando dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, cuando menciona el polvo de la tierra, esto nos lleva al capítulo 2 de Génesis, ¿se acuerdan? En donde el hombre, su cuerpo físico, fue creado precisamente del polvo de la tierra. Y entonces cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, hermoso como es, se empieza a degradar, pasa por un estado de putrefacción al cuarto día y con los años se vuelve polvo. Entonces el cuerpo o los cuerpos de todas las personas que existieron en este mundo, pues ya están otra vez en el polvo. Pero cuando el texto dice que muchos de los que duermen, que es una forma de decir muchos de los que están muertos, es un eufemismo, muchos de los que están muertos en el polvo de la tierra serán despertados, nos está indicando que la resurrección es una resurrección corporal. ¿Se entiende eso? No vamos a resucitar como espectros o como Gasparín. Vamos a resucitar con un cuerpo. ¿Será el mismo cuerpo? El mismo cuerpo, pero glorificado. Fíjense, el ejemplo es Jesús. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿resucitó con el mismo cuerpo? Tuvo que ser el mismo cuerpo porque cuando le habla a Tomás, ¿qué le dice? Aquí están mis manos, mete tus dedos y no seas incrédulo, aquí está el costado atravesado. Era el mismo cuerpo, pero su cuerpo estaba bajo las limitaciones del tiempo y el espacio. Ya no. Pregunta, ¿después de resucitar el Señor comió? Sí, pero ¿tenía necesidad de comer? No, pero comió. Después de haber resucitado, ¿lo pudieron tocar? Sí. Pero recordarán que muy adrede los evangelistas dicen que cuando el Señor resucitó, estando cerradas las puertas y las ventanas, el Señor se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Así como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Cómo es que pudo entrar a la casa si estaba todo cerrado? Es que su cuerpo ya no estaba bajo los límites del tiempo, la materia o el espacio. ¿Se entiende? Entonces nuestra resurrección será corporal. Ese es el primer punto a destacar, una resurrección corporal. Pero vamos a ver algunos pasajes, ¿les parece? Nuestro hermano Rosendo nos podrá hacer favor de buscar Filipenses capítulo 3. Versículo 20 al 21. Y bienvenidos, hermanos. Qué gusto verlos. Filipenses 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, noten, hermano, perdón. Noten, hermanos, que en el verso 21, hablando de la segunda venida de Cristo en el día de la resurrección, nuestro hermano Rosendo leyó una frase importante. Dice el verso 21, el cual, en referencia a Jesús, Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pregunta, ¿nuestro cuerpo que tenemos ahora es humillante? Sí, es humillante. Es humillante porque está bajo limitaciones. Es humillante porque no puede trascender, ¿no? Y muchos de nosotros enfermamos y usamos muchas veces este cuerpo como el vehículo de nuestra maldad, aunque el cuerpo en sí no es malo,
solo es un vehículo, un instrumento. Otro texto, si nos apoya nuestro hermano Rafa, será la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y nuestro hermano Rafa nos puede apoyar con el capítulo 15. Y vamos a dar lectura del verso 35 al verso 41. Ahora es importante recordar esto que estamos enfatizando porque muchas personas mueren, familiares nuestros, en esta época complicada muchas personas han muerto, pero esto que estamos mencionando precisamente es la esperanza de la resurrección. Entonces nuestros seres queridos que murieron en Cristo van a resucitar y los veremos tal como ellos eran, con el mismo cuerpo, como a Cristo lo vimos resucitado. ¿Se entiende? Pero aquí el apóstol Pablo va a detallarnos cómo será este cuerpo. Adelante, hermano. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Noten entonces cómo aquí el apóstol primero empieza a decir que resucitaremos con un cuerpo y empieza a explicar que hay diferentes clases de cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Las aves, los peces, las bestias, los hombres, las estrellas, todo tiene un cuerpo. ¿En qué sentido tiene un cuerpo? En que todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es un cuerpo. Una estrella es un cuerpo celeste. En el verso 42, Pablo empieza a explicar, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Ese hermano o hermana que murió se sembró en corrupción. Dice, resucitará en incorrupción. ¿Se entiende? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, en referencia al cuerpo humano débil, resucitará cuerpo espiritual. Es un cuerpo espiritual, ¿no? Pero al fin de cuentas sigue siendo cuerpo. No somos espectros o no seremos espectros como un Gasparín, porque muchas personas, como los testigos de Jehová, llegan a enfatizar eso, ¿no? Que cuando Cristo resucitó, resucitó una especie de espectro nada más. Pero eso es una herejía. Ahora, quiero que notemos el verso 51, porque aquí Pablo nos detalla más sobre la segunda venida y la resurrección de los muertos. He aquí, les digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos. Cuando el apóstol Pablo habla del dormir, no significa que los muertos estén durmiendo, hermanos. Hay que explicar que se está usando un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una forma de expresar una realidad cruda, grotesca, agresiva, con palabras un poquito más sutiles. Es como que estamos maquillando una situación trágica. Por ejemplo, cuando decimos el hermano ya se murió, para no decir se murió, como diríamos, el hermano ya está en la presencia del Señor, o el hermano ya durmió, pero no es que esté durmiendo, ¿se entiende? Porque hay una doctrina que se llama el sueño del alma.
que nos enseñan que los muertos están durmiendo. Y es lo mismo como una persona duerme en su cama. Eso no es verdad. Cristo lo explica en la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que les dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme? ¿Y qué entendieron los discípulos? Pues si está durmiendo, pues ahí se va a despertar, ¿no? Como Cristo se dio cuenta que no le entendieron, ¿qué les dijo después? Nuestro amigo Lázaro está muerto. Ya para que me entiendan, ¿no? Entonces está usando una especie de eufemismo. Dice en el verso 51, no todos vamos a morir. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Que no todos vamos a morir? ¿Todos vamos a morir o no, hermanos? Pues los que estén vivos en ese momento. Bueno, eso, ¿no? Pablo está diciendo que los que estén vivos en el día de Cristo, por ejemplo, si Cristo viniera hoy, ahorita, ¿quiénes no murieron? Pues todos los que estamos vivos. No todos vamos a morir, pero es una garantía que todos seremos. Ahora, cuando dice todos, no se refiere a todos los seres humanos. Está hablando de todos los creyentes, ¿se entiende? Porque no todos los seres humanos van a ser transformados. ¿Todos los seres humanos van a ser resucitados? Sí, pero no todos los seres humanos van a ser transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea que es instantáneo, a la final trompeta, es el último llamado de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos. Porque Pablo muy probablemente pensaba que a él le iba a tocar ver el día de Cristo. Con el tiempo se da cuenta como que ya no, y explica mejor la situación, ¿no? Vemos otro texto más para terminar con este punto de que la resurrección es corporal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y esto debe darle esperanza a aquellos hermanos que han sufrido una tragedia en su cuerpo, ¿no? Segunda a los Corintios 5, del verso 1 en adelante. O aquellos que han perdido a un familiar, o aquellos que tienen una enfermedad crónica, nos debe dar esperanza de que la resurrección nos provee de un cuerpo perfecto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? ¿Quién nos quiere apoyar con la lectura del verso 1? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre está este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjense cómo Pablo usa un lenguaje figurado. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre... ¿Cuál es nuestra morada terrestre, hermanos? Nuestro cuerpo. Es una morada terrestre. Dice, si nuestra morada terrestre, ¿cómo le llama? Este tabernáculo. ¿Saben qué es un tabernáculo, hermanos? Bueno, fungió como templo en el Antiguo Testamento el tabernáculo. Un tabernáculo es una casita de acampar o es una carpa. ¿Han visto los circos? Los circos tienen una especie de casa, ¿no? ¿Pero esa casa es fuerte? No, es removible, es temporal. Por eso aquí Pablo, muy en especial, cuando habla de nuestro cuerpo físico que ahora tenemos, ¿cómo le llama? Tabernáculo, porque es frágil, es temporal, ¿se entiende? Pero después dice, si este tabernáculo se deshiciere, se descompone, le pasa algo, ¿cuál es la esperanza? Tenemos de Dios un edificio. ¿Cómo le llama al cuerpo que recibiremos? Un edificio. Porque, a ver, hermanos, comparen una carpa de circo con un edificio. La diferencia es abismal. La fuerza, el soporte, la permanencia. Recuerden, solo es un lenguaje figurado, pero con esto nos está transmitiendo que el cuerpo que vamos a recibir es permanente. Una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Muy bien, regresamos a Daniel 12. Creo que con esto ya queda claro que la resurrección será corporal. Daniel capítulo 12. Si nuestro hermano Luigi nos apoya con el versículo 2, vamos a destacar otra cosa.
Ujú. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Hasta ahí. Bueno, hay otra cosa que el profeta Daniel está destacando. ¿Cuántas personas van a resucitar? Pues todos los seres humanos. ¿En cuántas secciones se divide a la humanidad, según este verso? 2. ¿Estamos de acuerdo? Dice el verso que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. En ambos casos, la resurrección nos conduce a la eternidad. ¿Se entiende? La resurrección nos conduce a ese ambiente donde el tiempo no es un límite. Es más, donde el tiempo no se enseñorea. Ambas resurrecciones o ambos aspectos de la resurrección conducen a la humanidad a aquello que no tiene fin. Fíjense, la palabra que se usa para los que van a resucitar para vida es la palabra eterna. Y para los que van a resucitar para vergüenza y confusión se usa la palabra perpetua. Ambas palabras, eternidad y perpetuidad, están indicándonos que no hay límites de tiempo. Es por eso que cuando una persona muere sin Cristo, su destino eterno será, en el contexto de Daniel, vergüenza y confusión perpetua. Es decir, condenación, ruina, la ira de Dios, la miseria eterna. Y es por eso que cuando una persona muere en Cristo, creyendo en Jesús, de manera genuina, la persona va a resucitar para vida eterna. ¿Se entiende? La gloria de Dios, las misericordias eternas de Cristo. Entonces es una resurrección general, número 2, pero hay que enfatizar aquí 2 incisos. Inciso A, unos para vida eterna. Inciso B, otros para vergüenza y confusión perpetua. Vean conmigo 2 textos nada más. Juan 5:29. No sé si por allá nos apoyen nuestra hermana Camila. Juan 5:29, mija, por favor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Es una enseñanza nueva la que Jesús nos está dando? ¿O la tomó de alguien más? Es la pregunta. Lo que Cristo dice en el verso 29, cientos de años después del profeta Daniel, ¿es una enseñanza que Jesús innovó? ¿O es una enseñanza que solo Jesús está confirmando? Porque esta enseñanza aparece desde el Antiguo Testamento, ¿se entiende? Muy en especial, Jesús está citando al profeta Daniel. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque usa los mismos elementos. Verso 28, vean. No se maravillen de esto que les voy a decir, porque vendrá hora cuando todos los seres humanos que están en los sepulcros oirán su voz. Todas las criaturas, hermanos, todos los seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios van a escuchar la voz de su Creador. Aquí ya no hablamos si es el Padre, si es el Dios amoroso. Él llega como el Creador y todas sus criaturas van a escuchar su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿El día de Cristo es un día terrible o es un día de gloria? Terrible para los... Pues las dos cosas, ¿no? Porque en ese día unos van a recibir su cuerpo glorificado y otros van a recibir la ruina perpetua. Ahora, esa salvación y esa condenación no se reciben en el día de la resurrección. La salvación y la condenación la obtenemos aquí, ¿se entiende? Y es la garantía. Por eso Pablo dice que el Espíritu que mora en nosotros es las arras
la garantía de nuestra herencia, de nuestro cuerpo glorificado. Pero en ese día llega a plenitud nuestra salvación o a plenitud nuestra condenación. Vamos a explicar esto leyendo Mateo 25. Síganme con su vista. Mateo 25. Y esto debe darnos esperanza a nosotros que estamos en Cristo. Mateo 25, 31. Y también debe darnos tristeza por nuestros familiares, por nuestros amigos, por personas que sabemos que están sin Cristo y que van a perecer. Por eso la urgencia de predicarle a las personas. La muerte es algo, hermanos, que llega muy rápido. No sé, yo conviví con un tío, me llevó una perra para poderla cruzar con mi perro. A las semanas ya estaba muerto, ¿no? Un hombre joven, 50 años, no estaba tan grande, 50 y tantos. Otro amigo, joven pastor, 42 años, murió. Y así constantemente, hermanos, la vida se va, porque Dios nos hizo para Él y regresamos a Él. Entonces la doctrina de la resurrección debe ser abrazada con mucha esperanza. Es la doctrina que mayor esperanza nos da. Verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, en ese día, ¿qué pasa, hermanos? Pues todos resucitan, ¿no? Dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cómo es posible que Cristo va a reunir a todos en ese día? Bueno, porque va a haber resurrección. Tanto los vivos como los muertos van a ser reunidos ante la presencia de Cristo. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A las ovejas las acerca a Él o las aparta de Él. Les dice venid, ¿verdad? Las bendice o los maldice. Los llama benditos. Después les da el reino en plenitud o los excluye. Les da el reino, el cielo como conocemos vulgarmente, ¿no? El paraíso de Dios. Pero en el verso 41, si nos da una hermana el favor de leer, por favor. El verso 41, alguna hermana valiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vean cómo al segundo grupo les dice, apártense de mí. ¿En qué consiste la condenación, hermanos? En estar sin Dios, una existencia sin la presencia de Dios en lo más mínimo. En eso consiste la condenación, una vida arruinada. Las personas inconversas se ven beneficiadas en este mundo porque Dios está con todos los hombres, pero Dios no está en todos los hombres. Pero llegará la hora cuando todos los hombres sin Cristo serán apartados de manera total. Apártense de mí, y los cataloga como malditos. Ustedes están bajo la maldición, bajo la ira de Dios. ¿Y a dónde los envía? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En conclusión, verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para terminar con este segundo punto de que la resurrección es general con dos destinos, vamos a dar lectura a Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 11. Obviamente aquí nos está hablando de la resurrección, pero en términos simbólicos. Vamos a ver. Y vi un gran trono blanco. Es la misma idea que nos transmite Mateo 25, ¿verdad? Que se sentará en su trono de gloria. El hecho de que sea un trono blanco, el color nos está indicando que es un trono de justicia, un trono de equidad,
donde no hay corrupción. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando Cristo venga, todo el universo, según Isaías, se va a enrollar como un pergamino. Los cielos y la tierra que conocemos serán quemados. Por eso aquí en términos simbólicos dice que la tierra y el cielo escapan de su presencia. Verso 12, y vi a los muertos, ahí está la resurrección, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fíjense, Dios los levanta para juzgarlos. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Hay dos secciones de libros, una en plural, los libros, y otra en singular, el libro. Este último es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que el libro es el registro de los salvos, es un símbolo. Y los libros es el registro de las obras de todos los hombres. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? ¿Sí lo notan? El libro es un símbolo del conocimiento que Dios tiene de quiénes son sus hijos. Y los libros son el símbolo del conocimiento que Dios tiene de las obras de todos los hombres. Por eso el libro indica quiénes son de Dios y los libros indican las obras que hicieron todos los hombres. Por eso Cristo dijo que en el día del juicio daríamos cuenta de cada palabra que saliera de nuestra boca. Vean el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Aún las personas que murieron en el mar van a resucitar. Y el Hades, que es la muerte, o el poder de la muerte, entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades siempre aparecen juntas porque muerte y Hades son lo mismo, pero en diferentes palabras. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, otra vez juntas, fueron lanzados al lago de fuego. Miren, aquí ¿cómo se le llama la condenación? Lago de fuego. Es un símbolo, ¿verdad? Porque esto no significa que el infierno es un lago de fuego. Si fuera un lago de fuego no sería tanto tormento. Es una forma de expresar el tormento, pero el tormento que se va a sufrir es mucho más grande que ni siquiera se puede expresar con palabras humanas. Por eso se tienen que usar términos simbólicos. El horno de fuego, el lago de fuego, ¿qué más? El Gehenna, prisiones de oscuridad, las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes, el tártaro. Pero son símbolos que nunca van a poder describir la magnitud del tormento que se va a experimentar. De la misma manera, la gloria venidera para nosotros en Cristo en el paraíso es tan sublime, es tan grandiosa que no hay palabras para describirlo. Cuando Pablo es arrebatado al tercer cielo, ¿qué dice? Que escuchó palabras que son imposibles ¿de qué? De expresar. Pero para que tengamos una idea de la gloria que vamos a recibir, se le llama la casa del Padre, el paraíso de Dios, el seno de Abraham. ¿Se entiende? Verso 14, fueron lanzados al lago de fuego. Cuando dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto significa que el fin de la muerte llegó. En ese día no hay más muerte, la muerte terminó, ¿se entiende? Dice, esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro, ahí está el singular, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces vean cómo ambos bandos terminan en la eternidad, unos en salvación, otros en condenación. Ahora, ¿en dónde están los salvos en este contexto? Vean el capítulo 21, porque ahí se nos habla de la morada de los salvos, de los creyentes. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una forma de decir el cielo, la gloria, la nueva creación, el paraíso. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la casa del Padre, ¿se acuerdan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, con los otros no, ¿verdad?
A los otros les dijo, apartaos de mí. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muy bien, hermanos. Número 3. Los salvos experimentarán la glorificación. Los salvos experimentarán la glorificación. Ya hablamos un poco de eso en el primer punto, que nuestro cuerpo va a recibir glorificación. Vean Daniel capítulo 12. Si algún hermano o hermana me quiere hacer favor de leer Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, entonces vean que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Ya enfatizamos eso, a la semejanza del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Va a tener la misma cara nuestro hermano tal? La misma cara, o sea, ahí la guapura no tiene nada que ver porque la belleza radica en otra cosa, ¿se entiende? Todo es perfecto y todo es hermoso en Cristo. De hecho, aunque suene un poco extraño, todos nosotros somos hermosos, ¿no? Aunque algunos somos hermosuras extrañas. Pero el punto es que la belleza no radica en eso, lo que nosotros pensamos que es belleza. Son cosas simplemente superficiales. Pero dentro de todo eso, la belleza del hombre radica en la semejanza y en la imagen que tiene ¿con quién? Con Dios. Por eso el hombre no debe asesinar a otro hombre, porque fue hecho a la imagen de Dios. En eso radica nuestra belleza, nuestro valor, en que somos la imagen de Dios. Pero seremos la imagen perfecta ¿de quién? Del hombre perfecto, de Cristo, en la glorificación. Y por último, número 4, la resurrección traerá retribución a nuestras obras. Retribución a nuestras obras. ¿Qué significa eso, hermanos? Sabemos que las obras no nos pueden salvar. La Biblia es muy clara que no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la razón más importante. Dios no quiere que nadie se jacte de que obtuvo salvación por medio de sus obras, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No son los méritos, pero las obras tienen algún valor, hermanos. ¿Cómo ven? Para salvarnos, no, pero ¿tienen algún valor ante Dios? El que el hermano se dedicó a predicar en las calles con el sol y lo rechazaron, lo maltrataron. El que la hermana tuvo que soportar a su esposo inconverso, a sus hijos, tuvo que aguantar humillaciones y tratarlos con amor. ¿Son obras buenas? ¿Sí? El que teníamos un familiar enfermo y estuvimos dispuestos a cuidarlo con amor, con paciencia, es una obra buena. No nos va a salvar, pero esas obras serán recompensadas. Sí. ¿Y las obras malas también serán juzgadas? También. Entonces, yo quiero que vean un texto para terminar. Vean Daniel 12:13 antes de ir al otro texto. Daniel 12, versículo 13. Fíjense cómo le dice el Señor a Daniel. Precisamente es Cristo quien le está diciendo esto. El varón que estaba junto al río es Cristo. Le dice en el verso 13, mira Daniel, tú irás ¿hasta dónde? Hasta el fin. Y reposarás y te levantarás ¿para qué? Para recibir tu heredad. O sea que de alguna manera va a recibir ¿qué? Una retribución. En parte, nuestra heredad tiene que ver con lo que Cristo ganó para nosotros. Por ejemplo, la herencia que yo vaya a recibir de mis padres, yo no la trabajé. ¿Quién la trabajó? Mis padres. En este caso, la herencia que reciba Daniel no la trabajó él por sus obras. Es una herencia que ganó ¿quién? Cristo por nosotros. Pero la retribución de nuestros actos es algo que va a ocurrir. Primera a los Corintios, y creo que ya lo explicamos en su momento. Primer carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a pensar únicamente ahorita en nosotros como cristianos. ¿Seremos condenados? No, eso ya no. ¿Recibiremos algo negativo? No, porque somos de Cristo y en Cristo todo está perdonado y justificado. Pero vean lo que pasa en el capítulo 3,
versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Bueno, ¿todos estamos bajo ese fundamento ya? ¿Todos hemos creído en Él? Nosotros aquí, en teoría sí, ¿verdad? Es lo que creemos. Verso 12. Y si sobre este fundamento el hermano Carlos, el hermano Rosendo, la hermana Reina edifican, ¿la edificación son obras? Sí, ¿no? Ya obras nuestras. Si sobre este fundamento edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vamos a pensar en la lista. En términos simbólicos que usa el apóstol Pablo, ¿qué permanece ante el fuego? ¿El oro o la madera? El oro. ¿Las piedras preciosas o el heno? Las piedras preciosas. ¿La plata o la hojarasca? Entonces, aquí con estos símbolos nos está diciendo que hay obras que hacemos fundadas en Cristo, las cuales van a permanecer, y hay obras que hacemos sin Cristo. Por ejemplo, yo ahorita estoy predicando. Si mi corazón ahorita estuviera en el fútbol, porque es la final del mundial, y yo vengo un poco enojado porque no puedo ver el partido, estoy haciendo una obra, ¿no? Y ustedes dicen, pues es una obra buena, pero no está fundada en Jesús. Está fundada en el reproche, en la indignación, en el pecado de Carlos. Eso sería heno, hojarasca, madera. Es una obra que yo hice, pero no la hice en Cristo. Pero si yo lo hago fundado en Cristo, eso es oro, plata, piedras preciosas. Vean el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Sí, hermanos, aunque sea lavar el baño, aunque sea cuidar a un enfermo, aunque sea pasar por aquellos hermanos que no tienen la posibilidad, aunque sea ofrendar 100 pesos a un hermano necesitado, todas estas obras van a ser manifiestas. Dice, porque el día la declarará. ¿Cuál día? Es el día de Cristo. Pues por el fuego será revelada. No es que vamos a pasar por fuego, es una forma de decir que Dios las va a juzgar y a probar. Dice después, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Evidentemente, obras fundadas en Cristo, cimentadas en Cristo, ¿no? Esas van a permanecer, por muy insignificantes que parezcan. Dice después, verso 15. Si la obra de alguno se quemare, como el ejemplo que yo les puse, ¿no? Visitamos a una persona y no tenemos ganas, pero pues ya vamos, ¿no? ¿Es una obra? Sí, pero es heno, madera, hojarasca. ¿Qué dice el verso 15? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, esa obra no va a ser recompensada, simplemente hay pérdida, va a ser quemada. Dice el verso 15, si bien él mismo será, o sea que la salvación aquí no tiene nada que ver, porque nuestra salvación es por fe en Cristo, ¿no? Hagas obras como cristiano o no hagas obras como cristiano, la salvación no depende de eso, sino de la fe. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como si dijera de panzazo, ¿no? Porque creyó en Cristo. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos dicho, la resurrección es corporal, la resurrección es general con dos destinos eternos, la resurrección trae como resultado la glorificación de los justos. Por cierto, los inconversos irán al infierno con un cuerpo, ¿sí o no? También, pero no es un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo adaptado a la esfera de lo eterno nada más, para sufrir eternamente. Y por último, la resurrección trae nuestra retribución. Así que perseveremos porque nuestras obras no son en vano. Hacemos una oración y empezamos en unos 5 minutos con el culto general. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón y gracias por las personas que hoy nos acompañan. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.